Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Valentina Turner. Es coach ejecutivo y consultora en el tema de cómo gerenciar equipos remotos o híbridos. Es cofundadora del Remote First Institute, organización que tiene la misión de proporcionar a las empresas conocimientos y apoyo en la implementación de lugares de trabajo remotos. Es gerente de producto en la aplicación Klaus, que es un software que permite asegurar la calidad en las empresas y sus equipos de trabajo. Es autora de varios libros, entre ellos From a Distance, A Practical Guide to Remote Leadership, creo que aún no está en español, y Minimalismo Anticrisis, la filosofía minimalista para gente normal. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Valentina, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Encantada de estar aquí. Valentina, nos interesa mucho conversar contigo porque te especializas en asesorar empresas y en particular gerentes en equipos de equipos remotos, porque ya el trabajador remoto, el freelancer venía antes de la pandemia, ya unos años, inclusive había empresas que también trabajaban remoto, pero cuando comenzó la pandemia hubo como esa obligación, sí o sí, los gerentes empezaron a lidiar con equipos remotos y después de la pandemia, bueno, muchas empresas se dieron cuenta que se podía trabajar de manera remota y sobre todo empleados pusieron como condición, si no se trabaja remoto no iban a trabajar en esa Sí. empresa. De tu experiencia en esta área, ¿qué es lo más difícil que has visto en la transición del gerente de una empresa presencial a pasar a un ambiente laboral remoto? Mm. Dijiste que tenían que lidiar con la nueva situación y es exactamente la palabra. No era algo que, bueno, nos ajustamos a esta nueva situación y ya está, sino realmente era como algo tan nuevo y amenazador de cierta forma, que para muchos gerentes fue difícil la adaptación porque si te imaginas que tú has hecho trabajo de gerente durante 20 años, sabes exactamente lo que estás haciendo, sabes cómo tienes que hablar con la gente, cómo motivarlos, qué hacer, y de repente te dicen, mira, todo lo que has estado aprendiendo, refinando en estas décadas de tu vida, ahora no te sirve de nada y tienes que aprender algo nuevo. Es muy difícil porque en ese punto tú ya no estás en la circunstancia de que quiero aprender nuevas cosas todo el día, sino estás más bien en un momento de tu vida o de tu carrera que dices, bueno, ahora he entendido más o menos cómo va esto y voy refinando. Entonces, esto de tener que cambiar completamente el enfoque sin que haya sido tu decisión, ha sido muy difícil para muchos gerentes, porque lo que pasa es que las habilidades y las prácticas que funcionan muy bien en la oficina no se pueden traspasar uno a uno a lo que es un trabajo en remoto. Entonces hay nuevas habilidades que hay que aprender al mismo tiempo que tienes que seguir liderando tu equipo, que tienes que seguir haciendo las tareas del día a día. Entonces, esa doble presión de tienes que seguir rindiendo lo que siempre has rendido y además tienes que cambiar completamente la forma en la que trabajas, para mucha gente ha sido como un choque. Porque es una cosa si tú decides, yo quiero ser gerente en remoto, me preparo para ello, aprendo y lo hago. Y otra cosa es que te venga una pandemia y te diga, oye, mañana trabajas así. Entonces, esta falta de control para mucha gente fue como eh, un ingrediente para un rechazo, que si a ti te dicen que lo tienes que hacer, pues ya no lo quiero hacer. Digo desde el punto de vista de los gerentes, porque el trabajo de los trabajadores, adaptarse a trabajar remoto, si tú eres un trabajador, es más fácil porque tú solo tienes que pensar en tu propio trabajo. Como gerente, cuando tienes que además gestionar la colaboración de muchísima gente que de repente ya no las ves, es mucho más complicado. Entonces, de cierta forma, esa reacción de yo quiero que todo vuelva como era antes, eh, yo la entiendo, no la comparto, no la acepto, pero que sí entiendo de dónde viene, porque los cambios son diferentes, sobre todo si nadie te apoya en estos cambios. Y muchas empresas no les están ayudando a sus gerentes el apoyo que realmente necesitan para tener éxito en ese nuevo tipo de rol. Sí, como dices, ocurre que se quiere como replicar
o el gerente busca replicar el ambiente presencial Ujú. con esta nueva situación y no va por ahí, ¿no? Y Sí. también con lo que comentas de que se lanzó al gerente a esa actividad de trabajar de manera remota, lo hemos hablado aquí, lo hablamos con David Blay en su momento, Ujú, que él también toca este tema sobre que el gerente en realidad hay que entrenarlo, ¿no? Hay ujú. que capacitarlo. ¿Qué dirías que es como el primer approach, o sea, el acercamiento al gerente, como qué es lo básico que debería, o esencial, vamos a decir, para mantener esa relación, o esa actividad con un equipo remoto? Tener encuentros regulares con cada uno de los miembros del equipo de uno a uno. Y eso es algo que yo lo veo como no negociable. Vamos, si estás en una oficina, puedes hacer lo que yo llamo el flyby management, gestión al vuelo. Pasas por la oficina, miras qué tal está la gente, ves que fulanito está con una cara de como si no hubiera dormido 3 noches, preguntas, oye, ¿qué pasa? Te dice, es que a mi hijo le están saliendo los dientes y es un infierno, y ya tienes como una conexión humana basado en algo que tú has visto al pasar por la oficina. Estas pequeñas cosas humanas que perdemos cuando ya no estamos en la oficina. Y claro, una cosa es decir, bueno, pues todos de vuelta a la oficina y ya volvemos a recuperar esa parte de la humanidad. Pero si tienes un one-on-one, un encuentro personal uno a uno con cada uno de la gente que te reportan directamente a ti una vez a la semana o cada 2 semanas, entonces también empiezas a ver em, cómo les va en la vida, ves cuando hay cambios, detectas cuando una persona que normalmente estaba súper positiva y de repente ves que decae la energía a lo largo del tiempo y puedes ir indagando qué es lo que ha cambiado en esta situación. Pero esto requiere realmente que como gerente te sientas y le des tu atención a esta persona en concreto regularmente, no solo de vez en cuando. Y en realidad es esto de que ahora tienes que hacer las cosas conscientemente, tienes que pensar cómo voy a comunicar, qué quiero comunicar, qué comportamientos quiero que la gente desarrolle, qué comportamientos no quiero ver. Todo esto ahora ya no se puede hacer al vuelo. Ahora te lo tienes que pensar, te lo tienes que currar. Y creo que esto es algo que es muy nuevo para mucha gente, porque normalmente cuando vienes a ser gerente, es una promoción, te dicen felicidades y ahí te quedas a ver cómo te lo apañas. Y en la oficina tú puedes ver cómo lo hacen los otros gerentes. Pero ahora ya no, porque cada uno está en su casa o en su coworking. Entonces, si la empresa no da una estructura y un entrenamiento para que la gente sepa qué es lo que significa liderar en remoto, cada persona individualmente tiene que reinventar la rueda y esto es un desperdicio de recursos muy grande. Valentina, vos das cursos, ofreces cursos para gerentes justamente transmitiendo esta cultura de trabajar remoto. Me gustaría preguntarte cuáles son las principales demandas de estos gerentes, los principales dolores o pains, si se quiere, que Mm. vos has recibido, ¿no? Eh, la, es muy interesante porque lo primero que siempre me dicen es que yo no sé por dónde empezar, porque parece que me tengo que enterar de todo, tengo que estar en todo y no sé cómo hacerlo y no quiero hacer el micromanagement, no quiero estar ahí gestionada cada micro tarea de los empleados, pero tampoco no sé cómo sé que están trabajando, porque total no los veo. Entonces, encontrar este equilibrio entre doy el soporte necesario para mi equipo, pero no me voy al micromanaging y les estoy básicamente deletrando cada tarea. Esto es lo que más le cuesta a la gente. Y después, ¿cómo conecto con alguien que no veo? ¿Cómo puedo generar esta conexión personal que hablamos mucho de vulnerability en inglés, de mostrarte vulnerable, de demostrar que tú también eres una persona? Eso es mucho más fácil en persona porque tienes más información subconsciente de cuando estás con alguien en un lugar. ¿Cómo puedo replicar esto en un entorno remoto y ojalá no solo en llamadas de Zoom? Porque tampoco no quieres que las interacciones solo pasen 1 hora a la semana cuando tienes tu one-on-one con esta persona. Tú quieres, en el mejor de los casos, conectar con tu gente a nivel diario.
sin que esto se convierte en, uy, todo el mundo tiene que estar online exactamente a la misma hora, porque cuando el jefe me manda un DM, más vale que responda directo, porque si no, aquí se va a liar la de Dios. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que me tengo a mí misma? ¿Cuáles son las expectativas de que mi equipo tiene a mí? ¿Y cuáles son las expectativas que yo puedo tener a mi equipo? Esas son las tres partes que básicamente se tienen que gestionar y que más cuesta a la gente. Supongo que también los gerentes están como en el medio de una presión, porque por el momento, porque tienen que estructurar una nueva cultura de trabajo remoto, pero también tienen que rendir cuentas, supongamos, a sus jefes o dueños de la Sí. empresa. ¿Cómo es, qué sentimiento, qué situación se produce esto? La estructura de la empresa, ¿está preparada para el trabajo remoto? ¿Estos dueños o accionistas a los que tienen que rendir cuentas? Es una buena pregunta y yo creo que estamos ahora en un momento en que lo que es el middle management se tiene que reinventar, porque hubo una parte, o sea, sobre todo en startups, hay como una idea de optimizarlo todo y hacerlo todo operable de forma que en realidad no necesitas los middle managers, que esto cada uno sabe lo que tiene que hacer. Tenemos nuestro Asana, nuestro Notion, nuestro Jira, lo que sea, y con esto ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y claro, cuando quitas este nivel del medio, de cierta forma, enfocas todo en el trabajo y haces una desconexión muy grande a nivel de empresa-empleado, la parte que en inglés lo llamamos belonging, eso de sentirse parte de la empresa, desaparece completamente, porque de repente tu trabajo se ha convertido de entrar en un gestor de tareas, hacer tus tareas e irte. Con lo que ya me dirás tú qué conexión vas a sentir con o sea, por más cookie que sea el gestor de tareas, no le vas a sacar mucha humanidad, digamos. Entonces, para una empresa entender que la parte humana, de hecho, es parte del trabajo de los gestores, es la parte más importante de los managers, de hecho, porque son ellos que le dan la parte humana a que los empleados se sientan parte de la empresa, porque si no, estamos ahí hablando de freelancers, y que también es una forma de hacer una empresa, o sea, nadie te obliga de contratar a la gente en plantilla, tú puedes perfectamente trabajar con Upwork o con contractors. Pero tiene que ser una decisión consciente. Si tú quieres una empresa donde la gente se siente entregada con la misión de la empresa, entonces tienes que darles un punto humano de conexión con la empresa. Y eso son los compañeros de trabajo y los jefes directos. Sí, es muy interesante ese punto porque con la autonomía que tiene como la tendencia, ¿no? De la flexibilidad y soy autónomo y puedo resolver por mi cuenta, es lo que dicen los gerentes medios como que quedan, porque está antes, digamos, la escuela de antes era como que el manager también está con el tema de la supervisión, como chequear, como el micromanagement, y quizás el micromanagement se acentuó cuando, como dice, cuando el gerente no ve a la persona, pues están más nerviosos y empieza a aplicar como cosas de micromanagement. Pero creo que el gerente también tiene ese reto, como dices, de la parte humana de pasar de un gerente de chequeando a un gerente más tipo coach, ¿no? De liderar el equipo y compenetrarse con el equipo y, como dices, que la persona se identifique con la empresa, se comprometa con la empresa y que el gerente sea más tipo coach, ¿no? De cómo Sí. llegar a los resultados, trabajarlo juntos, ¿no? De hecho, ahí la palabra, si miramos supervisión, hoy en día se usa mucho supervisión de que la persona está chequeando si estás haciendo bien tu trabajo. Pero si miramos, por ejemplo, las profesiones más sociales, la supervisión en realidad es un entorno en el que tú puedas traer tus experiencias y tener el feedback de una persona con más experiencia que te puede ayudar a crecer en el trabajo que tú estás haciendo. O sea, eso es, digamos, supervisión más global, más... ahora se me va la palabra. Bueno, más global. Entonces, la idea es cómo podemos reintroducir esa idea de supervisión como alguien
el jefe no es quien mira si has hecho tus tareas, porque no necesitamos una persona para mirar si has hecho tu trabajo. Los resultados ya contarán por sí mismo. Lo que necesitamos es alguien que te pueda decir, mira, has hecho esa tarea muy bien, y hay esta otra forma en la que se podría haber hecho más rápido, mejor, con más creatividad o a lo mejor simplemente menos aburrido. O sea, hay esas otras opciones, porque lo que también perdemos con la parte de no trabajar junto con otra gente es que hay menos contactos, menos oportunidades de ver cómo trabajan otras personas. Entonces, el gestor del equipo, el manager, ahora tiene este papel de ayudarte a crecer como trabajador, porque hoy tienes esta posición, pero esta posición en la empresa no es la que querrás tener dentro de 15 años. Querrás tener un recorrido profesional, querrás aprender cosas. Entonces, el manager es la persona que mira qué estás haciendo, te ayuda a hacerlo mejor y que ojalá también vea, ay, pero tú eres muy bueno en este tipo de cosas. Vamos a ver cómo podemos potenciar esto. Ah, pero tú has pensado en irte a una conferencia y hablar de las cosas que has descubierto. Mira, aquí hay esta conferencia y si tú quieres aplicarte e ir como speaker, nosotros como empresa te vamos a apoyar en ello. Entonces, hacer como este trabajo, como tú dices bien, de coach, pero no solo de coach, sino de sponsor, de ayudar a la gente de su equipo de crecer y de no tener esa visión de yo quiero mantenerte en tu puesto porque a mí me va muy bien decir que yo tengo 13 personas a mi cargo, entonces soy muy importante porque tengo mucha gente, sino yo veo que tú estás en este cargo ahora y yo ya veo para ti hacia dónde puedes crecer y te voy a ayudar a crecer hacia este lugar para que dentro de 2 años a lo mejor estés compitiendo conmigo, que me va muy bien porque yo también habré crecido, me habré ido a otro lado. O sea, verlo un poco más como el trabajo ya no como esto lo tenemos que resolver, sino como parte de un camino que nos lleva a algún lugar y la idea del jefe es que acompañe al trabajador en ese recorrido y no solo de revisar si hay tareas, que para eso sí que hay Asana. Sí, como un coach asesor también, como dices. Exacto. Esta situación de trabajo remoto, bueno, hay el tema de las diferencias de horarios y también de usos horarios, pero también de los horarios porque está el tema de la flexibilidad. Uno trabaja en ciertas horas, el otro en otras horas. Y se presenta o se ha presentado producto de esto la relación asincrónica. Sí. Y se toma a veces la situación asincrónica como no tengo otro remedio, pero lo que yo percibo, o sea, de la experiencia en este tema, que la relación asincrónica es hasta mejor que la relación sincrónica. Es decir, cuando tú puedes comunicarte, es decir, a veces tú quieres comunicarte, decir algo y puedes enviar un email o conectarte con Slack, pero en realidad estás interrumpiendo. O puedes interrumpir. Entonces, ¿hasta qué punto cierta información no es tan urgente como para decirla una vez en el momento, sino postergas el mensaje para que le llegue a la persona al día siguiente o a otra hora? Entonces, en realidad lo asincrónico puede generar beneficios también al momento de responder hacia un tema, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? A ver, lo que a mí me rechista un poco del debate actualmente que hay sobre síncrono y asíncrono es que se presenta como si fuera binario, que o una empresa está asíncrono o es síncrono y no hay nada de entre medio, que no es la verdad. O sea, hay muy pocas empresas, si las hay, que son completamente asíncronos. Simplemente porque para conocer a tus compañeros de trabajo, verse la cara de vez en cuando, aunque sea por Zoom, tiene muchos beneficios. Entonces, lo que cada empresa, y normalmente esto es el equipo de ejecutivos que se decide, es mirar cuánta sincronicidad o asincronicidad queremos. Y esto puede haber abanicos. Por ejemplo, nosotros queremos que todo el mundo esté conectado entre, yo qué sé, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde de donde vive el dueño de la empresa, me lo invento. Entonces, en estas 3 horas queremos que la gente esté conectado. Si hay una reunión, estará en estas 3 horas. Las demás horas
hazlos cuando a ti te va bien. Entonces hay como un core hours, tipo unas horas de donde todo el mundo está. Y después también depende un poco de lo que necesitan las personas dentro de la empresa. La cosa es que antes de la pandemia, todas las empresas que eran completamente remote, generalmente lo eran porque a la hora en cuando se fundaron no había otra. Por ejemplo, WordPress, Automatic, cuando ellos se fundaron hace 15 años o algo así, es que ni Zoom, ni Slack, ni nada. Esto era MSN Messenger y poco más. Y además uno estaba en Suecia y los otros estaban en Estados Unidos. O sea, no. Entonces acabaron siendo súper asíncronos y súper por escrito porque no había la opción de hecho, hacer llamadas. Conforme esta empresa ha crecido, ellos han ido contratando personas que les gusta escribir, personas que son muy buenos haciendo cosas por escrito. Entonces, claro, tienen una cultura de empresa muy asíncrona porque desde su nacimiento fueron asíncronos. Entonces, nunca hubo ni debate si iban a ser más síncrono o más asíncrono, porque está literalmente en la DNA de la empresa. Y eso funciona para empresas que han pensado, vamos a ser remotos desde el principio y donde los fundadores les gusta escribir, porque ellos son los que tendrán que ser el ejemplo de cómo ser asíncrono, y asíncrono normalmente significa escribir mucho. Hoy en día hay formas de también mandar vídeos, pero en su base era escrito. Ahora, las empresas que llegaron al remote por la pandemia, generalmente la gente en el liderazgo es oral, porque han llegado a sus puestos hablando, haciendo presentaciones, haciendo networking. No han llegado ahí porque sabían escribir buenos emails, porque esto no es suficiente para triunfar en un mundo no remote. Entonces, claro, exigir a estas personas que ahora sean comunicadores maestros por escrito es inviable, no va a funcionar porque no han llegado ahí por ser buenos comunicadores por escrito. Entonces, es muy fácil decir, pero yo quiero que esta empresa sea asíncrona, pero nadie en mi equipo en realidad le gusta escribir las cosas. Nunca nadie toma ningún meeting notes, no tenemos ni agenda para los meetings que hay y nuestra documentación es irrisoria. Entonces, claro, es muy difícil. Si tú eres una pequeña startup de 5 personas, simplemente puedes decir, vamos a hacerlo así, vamos a documentar todo, vamos a hacer asíncrono y bien. Pero si eres una empresa, digamos que tienes 400 personas, que toda la vida las cosas se han resuelto en persona, ¿cómo vas a reeducar toda esa gente que dejen de hablar y empiecen a escribir? Es muy difícil. Y también después decir que esto es una empresa que no puede funcionar a largo plazo, que nunca podrá trabajar remote porque no son asíncronos, simplemente es erróneo. Hay muchas empresas que son perfectamente síncronas porque están en la misma geografía, porque tienen más o menos los mismos horarios de trabajo y que son remote, porque remote y asíncrono no es lo mismo. Asíncrono es cómo me comunico, que es el medio por el que me comunico. Remote es desde dónde me comunico. Si la gente que tiene hijos normalmente trabaja mientras los niños están en la escuela, con lo que muy probablemente trabajan más o menos de 9 a 5, porque es cuando alguien se ocupa de sus hijos. Si todo el mundo trabaja en ese horario, insistir que todo sea asíncrono no tiene sentido, porque a veces sí que es más fácil. Si yo veo que alguien está escribiendo un post en Slack, sé que están online, sé que están en Slack, hago un huddle rapidito con ellos para resolver una duda que tengo. Porque si les mando un email, a lo mejor su email solo lo verán dentro de 1 hora. Entonces estoy perdiendo tiempo que podría haber resolvido en este momento. Entonces, yo creo que no hay asíncrono es mejor y síncrono no es mejor, sino hay que decidir cuáles son las cosas que queremos hacer asíncrono y cuáles son las cosas que preferimos hacer síncrono. Muchas cosas del trabajo probablemente serán asíncrono, pero todas las cosas de conectar con las personas serán en gran parte síncrono. Y también solo porque los que somos especialistas en remote
generalmente solemos ser escritores, porque a nosotros nos gusta escribir las cosas y pensar por escrito. No por eso esto funciona para todo el mundo. Yo en los trainings que hago con managers, tengo los managers que me dicen, es que yo veo mi agenda y me agobio porque tengo tantos meetings. Entonces, hacemos una revisión de la agenda. Vamos a ver cuáles de esos meetings los podemos sacar de la agenda, cuáles se pueden automatizar, cuáles podemos mover asíncrono. Pero también tengo la gente que me dice, es que solo tengo 5 meetings por semana y me siento muy solo. Necesito un poco más de interacción porque estoy solo en casa o sola en casa. En realidad, mis compañeros de trabajo con los que tengo más conexión, pero no los veo nunca. Entonces, para estas personas, hacemos una revisión de la agenda. ¿Cuáles meetings de la empresa puedes ir como oyente? Para a lo mejor enterarte de lo que pasa en otras partes de la empresa y cómo podemos incluir un par de one-on-ones más con diferentes personas, porque no queremos cargar una sola persona con toda esa parte de la socialización, pero con quién puedes a lo mejor tener un one-on-one una vez al mes o cada 2 o 3 meses para tener un poco más de interacción, porque hay gente que piensa hablando. Yo soy una persona y yo pienso escribiendo. Entonces yo escribo un Google Doc con todas mis ideas y así los voy estructurando. Pero hay gente que hace lo mismo en una conversación. Entonces, ¿quién soy yo decirle a esta persona que su forma de pensar no es válida? Sí, es importante el tema que traes de la parte humana, ¿no? De cómo afecta la asincronización o asincrónico en la relación. Igual ayuda, obviamente, como mencionaste con el tema de las reuniones, porque hoy en día hay aplicaciones, el mismo Zoom, te puedes autograbar y mandar una reunión donde la gente no tiene realmente que participar o la puede escuchar cuando quiere, o el mismo Loom, que quieres explicar algo. Y sí, pero hay ese tema hasta dónde manejar la sincronización, porque se puede llevar hasta un punto en que hay una desconexión humana total, ¿no? Sí, no, y eso es justamente el reto del remote, porque no hay una solución que funcione para todo el mundo. Cada empresa, cada equipo de ejecutivos se tiene que sentar y tiene que pensar cuál es el tipo de remote que a nosotros nos va a funcionar, cuál es el tipo de remote que está alineado con nuestros valores y con nuestras prácticas, o si no está alineado con las prácticas que tenemos ahora, cómo podemos llegar a que nuestras prácticas de hecho reflejan lo que queremos del remote. Porque claro, si miras las ofertas de trabajo de remote y después hablas con la gente que trabaja en esas empresas, ves un abismo entre lo que la empresa cree que es su remote y lo que los trabajadores te van a contar lo que es su remote. Y esto es porque no hay una alineación entre los valores y lo que quieren tener y la práctica en la realidad. Porque nadie ha tenido el tiempo o la energía para realmente pensar qué significa el remote para nosotros. Porque el remote en sí es como decir comida, me gusta la comida, eso no te dice nada. A lo mejor comida mexicana o italiana o soy vegana o lo que sea. Y remote es comida aplicado a colaboración y comunicación. Sí, el tema de la flexibilidad, que también es algo un término que se usa mucho en los ambientes remotos, pero viene, digamos, el otro aspecto, la otra tendencia que es ROWE, ¿no? Que es resultados, Results Only Working Environment, donde se buscan los resultados. Que dice, bueno, en realidad no es flexibilidad, o sea, tienes libertad total en horario, total en espacio, en lugares donde quieras trabajar, porque no hay un punto de referencia. O sea, no hablamos de flexibilidad porque no es un rango de flexibilidad, sino eres totalmente libre cuando en realidad la empresa lo que busca son resultados. ¿Cómo ves esta diferencia entre un ambiente flexible y un ambiente totalmente libre a nivel de tiempo y espacio? Yo creo que son diferentes partes de la moneda. La gente que habla de flexibilidad normalmente suelen ser empresas. Una empresa te puede ofrecer flexibilidad de horario, te puede ofrecer flexibilidad desde dónde te conectas, pero una empresa generalmente también tiene algunas reglas y estas reglas
tienen su lógica empresarial, aunque para el trabajador a lo mejor no son lo más obvio. Y la parte de results only lo veo mucho, que es un tema que mucho lo manejan los nómadas digitales, gente que trabaja freelance, gente que trabaja, que no es parte de una empresa, o por lo menos no de una empresa grande. Porque cuando una empresa te dice, oye, nosotros tienes flexibilidad horaria, pero la realidad es que tenemos soporte al cliente que tiene que estar abierto 24 horas. Entonces, por mucha flexibilidad, hay unos horarios y nosotros tenemos que contar contigo en esta hora a esta hora. A lo mejor te dicen, mira, tú tienes la flexibilidad que nos dices en qué horarios estás disponible y nosotros te asignaremos las horas de chats en los horarios que tú has escogido, que esto es muchísima flexibilidad porque tú puedes escoger tú mismo las horas en las que trabajas, pero tienes que trabajar horas. Porque claro, alguien tiene que estar ahí para el cliente final. Entonces, lo de la resultado solo va muy bien para un diseñador o para un desarrollador, pero para alguien que trabaja de cara al cliente o para alguien que trabaja en sales o para alguien que trabaja en account executive, o sea, todo el mundo que tiene que trabajar con clientes, también la flexibilidad termina cuando el cliente te necesita, porque si no, no hay dinero y si no hay dinero, ni flexibilidad ni nada. Y el otro lado es las empresas que piden, o sea, que restringen el lugar donde trabajas, muchas veces no lo hacen porque no quieren que viajes, sino porque es un riesgo de que los datos de clientes que tienes en tu ordenador puedan salir al público. O sea, hay datos. Es un problema de seguridad. Por ejemplo, algunas empresas con los que he consultado hemos llegado a la política al final. Las personas pueden trabajar desde donde quieran, pero siempre tienen que usar no sé cómo se llama ese cacharro. Es una cosita que pones encima de tu pantalla para que la gente del lado no pueda leer lo que tienes Es como un filtro. Entonces, si trabajas fuera de tu casa, siempre tiene que ser este filtro y no puedes hacer llamadas con clientes desde lugares públicos. ¿Es esto coartar la libertad de trabajar donde yo quiero? Sí, porque ahora no puedo trabajar en el café aquí al lado de casa y si voy a un coworking tengo que ir a la sala de reuniones. Pero también hay una lógica, porque esto es para salvaguardar la identidad de los clientes o los datos que se manejan, porque dependiendo de lo que estará trabajando, en lo que está trabajando la persona, a lo mejor son datos sensibles. Entonces, como trabajador, claro, a mí me interesa la libertad de trabajar cuando y donde yo quiera, como a mí me va bien, pero como empresa tengo que pensar en muchísimo más cosas. Y las empresas están haciendo un pésimo trabajo en explicar de que no es tan fácil como decir, bueno, haz lo que tú quieras. Valentina, vos en tu página web hablas de la serendipia estratégica como un camino para el entrenamiento del trabajo remoto. ¿A qué te referís con el concepto de serendipia estratégica? A ver, en la oficina, si tú pones una cafetera, sabes que la gente acabará uniéndose alrededor de la cafetera esperando que salga el café. Eso es una forma de hacer que la gente se conozca en una oficina y es algo que se ha hecho desde el inicio de las oficinas sin pensarlo mucho. O si tienes un breakout room en la oficina o una sala de comer, entonces la gente que siempre se va a comer a la una, pues acabará conociéndose porque coinciden en el mismo lugar a la misma hora, aunque sean de diferentes departamentos. Esto en remote es un poco más complicado que simplemente poner una cafetera, pero se puede hacer. Entonces, ¿cómo puedes en la empresa crear espacios en que gente va a hablar que normalmente por trabajo no necesariamente hablará? Porque así puedes crear como una red más fuerte de conexiones humanas dentro de la empresa. Por ejemplo, en Slack hay empresas que solo tienen un canal que es para no trabajo, que lo llaman random o cosas o lo que sea. Pero si tienes 200 personas, ese canal o es súper activo y no te deja trabajar, con lo cual lo vas a mutear,
O nadie pone nada, porque lo que a mí me parece chistoso, a lo mejor a nadie más le va a hacer gracia, pues no lo pongo y solo lo pongo ahí y lo mando a 3 amigos por mensaje privado. La alternativa es invitar a los empleados de que ellos puedan abrir los canales de Slack que ellos quieran para hablar de las cosas que no son necesariamente trabajo, pero en la que quieren preguntar o simplemente compartir. Entonces, en Klaus, por ejemplo, tenemos un canal para madres y padres, un canal para veganos, un canal para gente que corre, un canal para gente que va en bicicleta, un canal para gente que tiene plantas. O sea, hay un montón de diferentes canales, un canal de Dungeons and Dragons, de LARPs, de todo. Entonces, la gente que tiene ese interés se va a ese canal, entonces pueden ahí compartir los memes más niche, más rarunos del mundo, porque saben que la gente que está en este canal los entenderá. Y los que no están vinculados con ese tema, pues no se sienten incomodados porque otra vez alguien está hablando de su nutrición porque están practicando para una maratón. O sea, ¿a quién le interesa esto? Pues a la gente que está en ese canal, sí. Entonces, como no es solo que la gente que trabaja en marketing son los que son veganos y la gente que trabaja en sales son los que corren, sino que hay gente en ambos equipos que lo hacen, pues de repente tienes gente hablando sobre temas que tienen en común que no necesariamente son divididos por equipos. Y son estas conexiones que después se profundizan en los, ojalá, retreats o meetups donde la gente se junta en persona, porque entonces la gente ya se conoce a través de estas conversaciones y más allá de los propios equipos. Porque si no hay ningún punto de conexión fuera del trabajo, entonces cuando llegas a los meetups en persona, son todo gente que tú no conoces, solo tus compañeros directos. Entonces es muy difícil que la gente se interrelaciona entre equipos. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque tú quieres que haya pocas fronteras entre equipos, digamos. Entonces, cogemos esto de que ya han hablado en el Parenting Channel, entonces yo ya sé que tu hijo también tiene 7 años, entonces pues vamos a hablar sobre, yo qué sé, el problema de buscar el regalo perfecto para un niño de 7 años que cambian de idea cada 3 minutos. Y ya tenemos un punto de conexión, con lo que más adelante, cuando yo tengo una pregunta sobre cuáles son las nuevas ideas de inteligencia artificial que vamos a implementar, yo ya sé que te puedo preguntar porque ya te conozco, entonces ya no me da cosa de preguntarte porque ya te conozco por otras cosas, entonces me es más cómodo pedirte input sobre las cosas en las que yo estoy trabajando, por ejemplo. Entonces, es serendipity en el sentido de que yo no sé quién se va a conocer si abro un canal para gente que le gusta correr. Pero estoy aumentando mucho la posibilidad que se vaya a encontrar ahí gente que normalmente no se encontraría, igual que la cafetera. Justamente hablaste de los retreats y mi próxima pregunta iba con respecto a eso. ¿Cuál era tu visión acerca de estos retreats o espacios de workation, ¿no? Este concepto que se está amasando hace un par de años con mucha tendencia en Europa y en Estados Unidos y bueno, y que está creciendo despacito en América Latina. ¿Para qué sirve? ¿Si son útiles? ¿O cuál sería la mejor función de este espacio de workation? Creo que son muy importantes porque permiten a las personas de conocerse holísticamente, digamos. Si has estado con alguien una semana cenando juntos, yo siempre digo, si has tenido una cena con un vino con una persona, entonces ya entiendes su humor, entonces ya es mucho más fácil después hablar en Slack porque sabes cómo tomar el sarcasmo de la otra persona porque sabes que es sarcástica, que si nunca has compartido una comida con alguien es muy difícil, ¿es sarcástico o simplemente es mala persona? Y normalmente como humanos solemos pensar que es mala persona. Entonces los retreats lo que hacen es
demostrar que detrás de cada avatar en tu Slack o tu Teams o whatever hay una persona de verdad, con problemas de verdad, con habilidades de verdad, con cosas que son súper guays de verdad y con cosas que a lo mejor no te gustan tanto de verdad, pero que es una persona, toda una persona y no solo una foto en el Slack. Cada cuánto depende un poco de lo grande que es la empresa. Después de cierto tamaño, casi que no vale la pena llevar toda la empresa de golpe a un retreat, porque si eres 70 personas o 120 personas, 150 personas, aún puedes gestionar de alguna forma que haya... que hayas visto por lo menos todo el mundo, aunque no hayas hablado con todo el mundo. A partir de cierto número es imposible. Yo fui a un retreat con Automatic que éramos 1.300 personas o algo y, o sea, no vas a hablar con 1.300 personas nunca. Entonces, en este caso, es una buena idea de hacer retreats más pequeños, por ejemplo, coger todos los de customer facing o todos los de marketing o todos los de, o sea, hacerlo por división o por proyectos o lo que sea, pero que por lo menos 2 veces al año la gente vea la cara de otras personas con las que trabaja. Porque lo que quieres conseguir con esto es esa sensación de yo soy parte de esa empresa. Somos un equipo que trabajamos juntos. No somos individuos aleatorios que nos encontramos en el gestor de tareas, sino somos un equipo y podemos confiar los unos de los otros. Y para esto no hay mejor forma que hacerlo en persona, porque no nos olvidemos, al final los humanos somos seres sociales y necesitamos esa conexión social. Los que quieren que todo el mundo vuelva a la oficina dicen que por eso tenemos que volver a la oficina, pero y ahí no estoy de acuerdo porque tú puedes generar esa conexión en 3-4 días muy intensivos con una persona y después no hace falta que la veas los próximos 6 meses. A ver, si la quieres ver, está muy bien. No es que no la puedas ver, pero si lo haces cada 4 a 6 meses, esto es suficiente. No hace falta ir a la oficina cada semana o cada mes. Pero tiene que ser realmente convivir a nivel de compartir comida, compartir trabajo, compartir vivencias y generar experiencias. Lo que tú quieres es que después de uno de esos retreats hay chistes internos que solo lo entienden los que han ido a este retreat, que es un poco la forma en la que se delimita esto. Ahora es un grupo que tiene una identidad, aunque no se den un nombre específico. Eso es lo que quieres conseguir y que la gente sepa quién es quién dentro de este grupo. O sea, la dificultad es convertir estos eventos en algo que se adapte a todo tipo de personas que tienes en la empresa. Porque claro, tienes gente que es muy extrovertida, gente que es muy introvertida, gente que a lo mejor tiene niños pequeños, gente que, yo qué sé, tiene miedo a viajar en avión, gente que nunca ha salido de su país y a las que tienes que avisar que pidan un pasaporte porque dentro de medio año hay, o sea, hay una parte logística que es muy grande y también hay una parte del contenido que requiere un poco más que, bueno, que cada uno coja el vuelo y nos vemos en ese Airbnb. Sería bueno ponerle un poco más de conciencia en esto, pero en general estos retreats pueden dar un plus de motivación muy, muy fuerte a los equipos que normalmente no se encuentran. Y esto después te lleva los próximos 4 meses son diferentes. O sea, tienes el retreat y los próximos 4 meses la gente simplemente está más puesto en su trabajo. Valentina, en relación a las empresas que optan por only remote a híbrido, escuché una vez leí del director de Yelp, de esta aplicación, que dijo que el trabajo asincrónico es el infierno de una opción tomada media, ¿no? ¿Qué opinas sobre estas dos opciones de trabajo remoto? A ver, para mí híbrido, o sea, la verdad es que escoger las peores cosas de dos mundos, juntarlos y a ver lo que pasa. Híbrido funciona muy bien si es un añadido al remote. O sea, si todas tus prácticas, la forma en la que trabajas es como si fuera remote.
pero además hay la opción de ir a la oficina. La cosa es que hay un bias que es cuando estás con una persona físicamente, la recuerdas mejor que una persona que has visto en un video call. Simplemente porque tu cerebro ha gestionado muchísimos más inputs de esa persona que has visto en persona. Entonces, si ves a alguien cada día en la oficina, a la hora de hacer revisiones salariales o hacer promociones, esa persona va a ser la primera que te llega a la mente. Esto, si todo el mundo está en la oficina, no es un problema. Si todo el mundo está en la oficina el mismo día, no es un problema. Si algunas personas están a veces en la oficina y algunas veces no, esto empieza a ser un problema. Porque de repente ya no te puedes fiar de lo que tú recuerdas o lo que tú crees recordar, porque el cerebro es un cabrón y siempre te va a servir lo que es más fácil, lo que es más accesible. Entonces, cuando eres híbrido, yo lo llamo híbrido desorganizado porque la gente tiene que venir a lo mejor 2 días a la semana, pero ellos pueden escoger qué días vienen y no es por equipos y alguna gente viene 3 veces y la otra gente viene no viene ningún día, o sea, es un caos. Entonces, tienes que ser muy conscientes a la hora de valorar tus personas, cuáles realmente son tus requerimientos. ¿Cómo evalúas si alguien está haciendo bien su trabajo? Porque si no pones por escrito y haces un seguimiento regular de estas cosas, tu cerebro simplemente te recordará a la persona que has visto más. Y esto no es justo ni para la persona en la que has visto más, porque también te llegará primero a la mente cuando piensas en problemas, sino, o sea, no es injusto para nadie. Entonces, lo que requiere híbrido, o sea, remote ya requiere dejar mucho por escrito y tomar muchas decisiones sobre qué son el tipo de comportamientos que queremos promover, qué no queremos promover. Híbrido lo lleva a otro nivel, o sea, tienes que ser aún más consciente porque además tienes que offsetear, o sea, tienes que impedir que lo que ves en persona te ofusca lo que no ves, pero que es igual de real que lo que ves en la oficina. Normalmente, la mejor forma en probar si realmente estás remote first o si estás ahí en medio del infierno es cerrar la oficina 2 semanas y ver lo que pasa. Porque Bien, habrá cosas que no funcionarán. Entonces ahí sabes que ahí hay un problema que tienes que indagar un poco más. Valentina, siempre pedimos alguna recomendación sobre alguna herramienta tecnológica que les haya ayudado a nuestros invitados a superar alguna situación o para que nuestros oyentes puedan tomar nota y tener en cuenta. En tu caso, ¿cuál puede ser esa recomendación? A ver, yo siempre recomiendo Loom, pero sé que Loom ya ha sido recomendado varias veces. Lo guay de Loom es simplemente que puedes hacer esos vídeos y la gente puede comentar en el timestamp, entonces esto no tiene igual. Lo que yo voy a recomendar se llama Candor, Candor. Y la página web, si no recuerdo mal, es Join Candor. Después os paso el link para los show notes, que es básicamente, te hacen una serie de cuestiones para saber, para conocerte, para que puedas contar cómo trabajas tú bien, cómo te gusta recibir feedback, cuáles son las cosas que te gustan. O sea, es una forma muy juguetona de crear un perfil tuyo a nivel de trabajo. Y no un perfil como LinkedIn, cuáles son las experiencias, sino un perfil como yo prefiero que me mandes un Slack antes de un Telegram. No me gusta que me llamen por teléfono. Si tienes feedback para mí, me gustaría que me avises que me lo vas a dar para que me puedo preparar mentalmente. O yo prefiero recibir feedback por escrito. O yo prefiero que hagamos un Zoom y me lo explican en personas. O sea, todas esas pequeñas cosas que son importantes al trabajar juntos y que los vas aprendiendo de la otra persona a lo largo del tiempo, pero si tuvieras un manual donde lo puedes ver, pues más fácil. Entonces, Candor te permite hacer este manual y también te permite a nivel empresarial hacer grupos para tu empresa. Entonces, tú puedes tener tu equipo y cada uno puede añadir las cosas que quiere y puede publicar al mundo las que quiera, pero también puede dejar cosas que solo sean visibles para el equipo. Y lo que me parece muy interesante, también puedes añadir cosas que solo son visibles para ti. Entonces,
por ejemplo, puedes poner que si te dan feedback sin aviso, te pones nerviosa muy fácilmente, por ejemplo. Y esto no lo compartes con nadie, solo lo compartes contigo mismo. Entonces, esto, cada vez que revises tu perfil, ves ese recordatorio y dices, es verdad. Entonces, para mi próximo one-on-one, que a lo mejor viene feedback que yo no esperaba, voy a respirar porque estoy consciente de que esto es una de las cosas que a mí a veces me complican la vida más de lo necesario. Entonces, Candor es muy interesante, tanto para uno mismo que también para todo el equipo. ¿Cuál es el nombre de la aplicación Candor? Sí, Candor, sí, Candor. perfecto. Y las personas que trabajan remoto y tienen niños, porque yo sé que tú eres mamá y tienes niños chicos, eh, ¿algún truco, alguna idea cómo hacer en esas situaciones? A ver, ¿quién ha dicho trabaja desde casa porque así es más fácil con los hijos? Nunca ha tenido que trabajar con hijos. O sea, hay una razón por la que no llevamos nuestros hijos a las oficinas, porque hijos y trabajo no van juntos. Hasta que sean adolescentes, cuando ya no quieren hablar contigo porque eres la madre y eres lo más peor del mundo, pues entonces ya sí, pero mientras están en una edad que en realidad disfrutan de estar con sus padres, pues trabajar con ellos es muy difícil. Entonces, buscar ayuda de otras personas, o sea, como generar tu propia tribu, tu propia, como dicen, it takes a village, o sea, necesitas una tribu para crear un niño. Esto es aún más importante cuando todo se desarrolla en casa. Entonces, yo no soy una de las personas que hace homeschooling. Mis hijos van al cole porque yo trabajo mejor cuando están fuera de mi rango de poder oírlos. En las vacaciones, cuando están en casa, muchas veces tiro de amigos que no tienen hijos y que les presto mis hijos para que los llevan a jugar o al zoológico o al parque o algo así. Y ahora mis hijos tengo mellizos, tienen 7 años. Ahora ya de cierta forma negocio con ellos. Mira, cuando tengo los cascos puestos, estoy en una reunión y no me vais a interrumpir y a cambio nosotros vamos a jugar al quién es quién cuando yo salga de la reunión. Lo que es irreal es querer trabajar 6 o 8 horas seguidas cuando tienes niños en casa. Y, o sea, más tarde que aceptas que esto no va a pasar, más tranquila será tu vida. Lo que sí funciona es hacer diferentes periodos de trabajar, digamos. Entonces, lo que yo hago muchas veces durante las vacaciones, yo trabajo un rato antes de que ellos se despiertan, o mejor dicho, antes de que ellos quieran desayunar, desayunamos juntos con toda la calma. Después de desayunar, normalmente tienen un rato que se entretienen solos, entonces ahí hago una reunión. Después consigo a lo mejor trabajar un poco más y después hago una pausa más larga para comer al mediodía y por la tarde alguien me los lleva para que yo pueda hacer algo más de trabajo. Entonces todo esto requiere, es una cuestión de logística. Pero sí, y es normal. Y a veces tiro de la tablet para que me entretengan los niños mientras yo tengo que hacer una reunión. Y es lo que hay. Y no creo que o sea, no es necesario que te sientas culpable como es. Ahora hablando para las madres, no te sientas culpable, tú también tienes derecho de vez en cuando a simplemente tener tiempo de concentrarte en tus cosas. Entonces, yo creo que sí, trabajar desde casa ayuda mucho cuando tienes hijos porque no tengo que compaginar ir al trabajo con donde dejo los niños. O sea, si yo puedo perfectamente cogerme 2 horas por la tarde y después ya haré lo que tengo que hacer a las 9 de la noche cuando ya están durmiendo. Esto no sería posible si tuviera que ir a una oficina. Entonces, en este caso sí que ayuda, pero no es per se el trabajo desde casa. Sería igual de guay si la oficina de mi empresa estuviera aquí en el mismo edificio, sino que es la logística que se me hace más fácil. Entonces, pues logística y busca y pide la ayuda que necesitas. Y a veces, por ejemplo, para los retreats, en Klaus, por ejemplo, si las madres que aún dan pecho pueden llevar sus hijos
O sea, y una persona para ayudarles con el crío, porque no queremos que tenga que escoger entre ir al trabajo, o sea, tener tiempo con los colegas del trabajo e interrumpir la lactancia, que es algo muy importante, o sea, no tiene que escoger. Entonces puede llevar al niño y también una persona para ayudarle. Y son estas cosas que como empresa, si tú eres madre o padre y tienes los niños en casa, avisa a la empresa, avisa a tu jefe y dile, oye, es que hoy las cosas van a ser un poco, tendrán que ser más flexibles porque esta es la situación, porque esconder los niños tampoco no le ayuda a nadie. Entonces yo creo que esta visibilidad de que niños son una parte normal de la vida, no son muy compatibles con el trabajo y esto no te hace peor persona trabajando. Yo creo que esto tiene que visibilizarse más. Entonces, claro, si tú eres jefe en una empresa o estás en el equipo de liderazgo, estas son razones por las que la flexibilidad son tan importantes. Y de hecho, acaba de salir un estudio de Estados Unidos que explica que efectivamente las empresas que se han suscrito a Remote suelen tener más equidad a nivel salarial y también a nivel en general de empresa, y que también ha tenido un efecto positivo sobre el trabajo de casa, o sea, dentro de la casa de las parejas donde ahora trabajan remote. O sea, realmente ofrecer trabajo remote es una forma de cambiar la historia, de cambiar nuestra sociedad, porque la flexibilidad que da permite compaginar mucho mejor trabajo y niños. Pero sigue siendo compaginar. O sea, tú no puedes trabajar y tener los niños en casa porque no te puedes clonar. Y todos los jefes que dicen, bueno, ya que trabajas de casa, ya no necesitamos darte el extra para que puedas pagar la guardería, pues que se lleven el niño a casa ellos y ya verán lo divertido que es. Valentina, todos nuestros invitados en general son personas de leer bastante, algunos textos le han abierto la cabeza, le han hecho como un clic en algún sentido, y bueno, pedimos que compartan algún autor, algún texto para que nosotros también nos podamos nutrir de eso. En tu caso, ¿cuál sería algún libro, algún texto o un autor que vos recomendarías a los oyentes? Actualmente lo que recomiendo a todo el mundo es, el libro se llama Platonic, es de Marisa Franco, doctora Marisa Franco, si no me equivoco. Y es un análisis de básicamente cómo funciona la amistad para adultos. Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta en la pandemia es uno de los grandes riesgos de trabajo remoto es depresión y el sentido de estar solo, de sentirse completamente solo en el mundo. Y esto es porque muchísima gente tenía o tiene sus amigos en el trabajo, que tiene todo el sentido del mundo, porque pasas 8 o 9 horas con estas personas si estás en la oficina. Entonces es lógico que algunos de tus amigos salgan de la oficina. Entonces, si estas personas les mandas todos a casa y ya no tienen el contacto con sus amigos del trabajo, les quitas toda la red social de soporte emocional, digamos. Entonces, esta autora da muchas ideas de cómo crear amistades, cómo mantener amistades, cómo invertir en amistades y gestionar amistades en la vida adulta. Porque cuando eres niño es muy fácil, y lo veo con mis hijos. La mejor amiga es la que se sentó el primer día de clase a su lado, tal cual. O sea, no hay más secreto. En la universidad, normalmente tu mejor amigo suele ser alguien que compartió casa contigo o con el que hiciste algún proyecto, porque es la cercanía que crea estos lazos de amistad, porque al final amistad depende mucho de tener experiencias juntas sobre las que después también puedes hablar. Y como adulto es más complicado, porque cuando te sientas al lado de una persona para aprender algo nuevo. Ya después de cierta edad eso ya no pasa. Entonces, este libro explica muy bien la importancia de tener amigos y cómo hacer los amigos cuando ya has pasado de la universidad. Muy recomendable. No necesariamente relativo con el trabajo, pero en un mundo remote tiene mucho a ver con la propia salud mental.
Bien, Valentina, y para ir cerrando la entrevista, preguntarte cómo te pueden contactar nuestros oyentes. La mejor forma de contactarme, de hecho, es LinkedIn. Y si buscáis por mi nombre, Valentina Turner, hasta que mi hija sea adulta, soy la única con este nombre, por lo menos por ahora, en LinkedIn. Y además llevo una tiara en la foto, así que fácil de reconocer. También tengo una página web que es mi nombre, valentinaturner.com. El más fácil es encontrarme en LinkedIn y hacer clic para llegar a la página, porque no lo podréis deletrear nunca. Y tengo un newsletter en Substack que es Empress of Remote, substack.com, y ahí escribo casi cada domingo sobre pues todas esas cuestiones que hemos hablado hoy. Valentina Turner, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos has brindado, todo este contenido, realmente muy, pero muy bueno, muy enriquecedora la charla. Un gusto haber podido compartir este tiempo con vos acá en La Gran Renuncia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Muy bien, y pasaba a Valentina Turner por La Gran Renuncia en el día de hoy, hablando en profundidad y con toda la complejidad que se merece acerca de la implementación del trabajo remoto en las empresas. Me quedo con un montón de cosas. Primero con el verbo lidiar, ¿no? Esta situación que han vivido algunos gerentes cuando de repente se encontraron en la pandemia, cuando de prepo obligadamente tuvieron que someterse a la nueva situación y justamente lidiar con ellos y no encontrar una manera más amable e integradora de poder justamente amoldar la situación de la empresa a la nueva modalidad remota. Por eso, bueno, es que Valentina también asiste y da cursos a gerentes para poder involucrarse en esta cultura remota. Por el otro lado, esta recomendación de los encuentros regulares, uno a uno, que ella hace, encuentros periódicos, para poder también establecer una relación humana con aquellos que trabajemos de manera remota. Y por el otro lado, también rescato esta excepción del binarismo, o sea, no ser binarios en el tema del sincrónico o asincrónico, sino que hay diferentes personas que necesitan diferente modalidad. Sobre todo me resultó muy curioso el rescate de la cultura escrita vinculada a lo asincrónico. No lo había pensado nunca de ese lado, que los que les gusta o nos gusta más escribir o comunicarnos de manera escrita, podemos ser más adeptos, si se quiere, al trabajo de modalidad asincrónica. Yo le agregaría también un poco los que somos un poco más introvertidos, quizás, que nos gusta más la escritura y además lo asincrónico, pero bueno, eso es un agregado mío que me hizo pensar un poco, Valentina. Sí, había muchos temas interesantes en este aspecto de la conectividad en el ambiente remoto, en la parte humana, y también la idea que ella dio en los canales de Slack, donde según digamos, el hobby de cada persona, manifestarlo para poder compartir con otras personas que tengan el mismo hobby y no tener un solo canal para una gran cantidad de personas, ¿no? Eso también fue un dato interesante. Dentro de la entrevista que teníamos con Valentina, se nombraron un poquito las workation, ¿no? Y las workation, este espacio que está surgiendo con bastante fuerza tanto en Europa como en Estados Unidos, que se trata de esos espacios para trabajo de equipo remoto, para equipos presenciales que quieren conocerse, porque hay muchísimas veces que los equipos remotos pasan mucho tiempo sin verse la cara, pues trabajan justamente a distancia, o presenciales que no tienen el tiempo suficiente como para poder trabajar relaciones de afianzamiento del equipo, o no pueden compartir alguna actividad por fuera de lo laboral. Entonces estos espacios de workation justamente tienen ese objetivo, ¿no? Irse a otro lugar y compartir otras experiencias, Robert. Así es, hay equipos remotos que ni siquiera se conocen presencialmente, o sea, se han visto en Zoom, o incluso equipos que están mucho tiempo interactuando por Zoom, no se ven, no se encuentran o se encuentran muy poco. Y el tema del workation es esa combinación, ¿verdad? Entre trabajo, work, y vacation, que es vacaciones. Entonces, llegar a un lugar
donde si bien la idea es interactuar, que el equipo se conozca, realice lo que se llama, bueno, el team building, que es desarrollar el equipo, al mismo tiempo pasarla bien, hacer actividades de diversión, de paseo, de conocimiento de la zona, si son zonas rurales. Bueno, y justamente el podcast que ustedes están escuchando, La Gran Renuncia, se graba de un entorno rural, se graba desde las sierras de Córdoba, en Argentina. Y bueno, es un lugar ideal para que puedan venir con su equipo de trabajo, con la empresa, ya sea de forma presencial, la empresa que sea presencial o remota, que puedan venir a compartir, ¿no? Hablando un poco con Robert, charlándolo durante un tiempo, vimos que este lugar tiene todas las potencialidades para poder realizar esas reuniones, esos encuentros, esas actividades para conectarse no solamente con el equipo, sino también con el entorno, con la naturaleza. Así que por eso es que te invitamos a realizar tus workation, tus encuentros con tus equipos de trabajo acá en las sierras de Córdoba, y vos lo podés observar nuestras propuestas, puedes ver nuestras propuestas en workationplanet.net. Agendate esta dirección web, workationplanet.net. Ahí vas a tener todas las propuestas que nosotros estamos realizando para aquellos equipos remotos o presenciales que quieran venir a las sierras de Córdoba a realizar diferentes actividades, ¿no, Robert? Porque hay bastantes actividades que se pueden hacer en este lugar. Así es, Cristian, y recuerda que también está orientado a los nómadas digitales, porque nómadas Es digitales, verdad. claro, también viajan, a veces están solos muchas veces y quieren justamente reunirse con un grupo, con actividades similares o orientaciones en la vida similares, que son nómadas digitales, y buscan también lugares fuera de las grandes ciudades de donde visitar. Y la verdad lo que hemos preparado es una interacción muy linda con los actores rurales, tanto la gente que trabaja la agricultura orgánica, las huertas, los que trabajan la apicultura, los que tienen caballos, los que tienen observaciones de aves, los que tienen reconocimiento de plantas, los que tienen observaciones de estrellas. Bueno, hay una sinfín de actividades y con la oferta de dónde quedarse, oferta hotelera, oferta gourmet de restaurantes y espacios coworking también. Es como que si ya tenés pensado hacer un workation, te metés en workationplanet.net, vas a ver las propuestas si tenés todo resuelto, o lo puedes resolver junto a nosotros. Así que te recuerdo la página web workationplanet.net, ahí entrás, tenés para hacer consultas y vas a ver un poquito el entorno en donde nos manejamos nosotros, que es realmente exquisito para poder realizar esas actividades. Así que los invitamos y los esperamos en estas sierras de Córdoba. Acordate, workationplanet.net. Esto ha sido La Gran Renuncia. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a podcastlagranrenuncia@gmail.com, y también en las redes sociales estamos en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter con el nombre Workation Planet, Workation con K, Planet. Nos volvemos a encontrar en La Gran Renuncia el episodio que viene. Muchísimas gracias. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.